funcionaba y he conseguido que dejase de funcionar. Bien, pues hemos hablado ya de los 3 pasos, ¿no? Y siempre estructuramos las presentaciones igual desde hace años, ¿no? Primero lo identificamos al feto pequeño, con todas las cuestiones que esto tenga. Distinguimos entre el pequeño de alto riesgo, ¿no? Que llamaríamos retraso verdadero de crecimiento, y al pequeño para edad gestacional o feto pequeño de bajo riesgo, y determinamos cómo hacemos el seguimiento, cómo es el manejo de este caso. Y la idea principal siempre es la misma. Es muy importante seguir un protocolo. En cualquier práctica clínica en la que te encuentres, tienes que seguir un protocolo, porque todos los estudios que se hacen randomizados siempre encuentran proporciones de muerte fetal muy inferiores a las que se encuentran en las series históricas. Y esto es así porque siguen un protocolo. Cuando tú sigues un protocolo, realmente consigues resultados óptimos, porque reduces el gran problema que tiene el retraso de crecimiento, que es la variabilidad clínica. El que de caso a caso, como intervienen muchos factores, que incluyen factores objetivos, factores subjetivos, el día de la semana, quién está de guardia, todo esto hace que en casos similares tomemos decisiones diversas. Y por tanto es muy importante tener un protocolo y adaptarse a él. Y el protocolo, esencialmente, ya lo ha explicado Francesc antes, es un protocolo muy sencillo en el que le podemos adaptar algunas particularidades y que lo hemos cambiado poco estos años, pero siempre con algunas pequeñas modificaciones, y algunas de ellas que ya hemos comentado. Hemos retirado el istmo aórtico, ahora hemos añadido factores angiogénicos, no en muchos sitios porque no hay mucha evidencia concluyente, pero el protocolo sigue siendo el mismo. Primero identifica al feto pequeño, después distingue entre pequeño y retraso de crecimiento, y finalmente decide el momento del parto. Y vamos a hablar de 3 situaciones o de 3 aspectos para destacar, ¿no? El protocolo es este y no, ya está, con esto ya acabaríamos, ¿no? Pero en primer lugar, ¿por qué utilizamos un protocolo único? Porque estamos hablando, es que tenemos fetos con retraso de crecimiento precoz, fetos con retraso de crecimiento tardío. Verdaderamente los fetos con retraso de crecimiento precoz representan esta parte de la izquierda, son los menos frecuentes, y el principal problema es decidir básicamente cuándo vamos a finalizar la gestación, porque es el único tratamiento del que disponemos. Y mi gran pregunta cuando veo a estos fetos siempre es la misma, ¿no? ¿Debería finalizar ya? Y si no, ¿cuándo debería hacer la siguiente prueba? ¿Cuándo vuelvo a citar a esta paciente? ¿En un día? ¿En una semana? Porque realmente este feto tiene riesgo de muerte intrauterina, y este es su riesgo principal. Cuando estoy tratando con el feto tardío, realmente mi gran problema es la detección. Porque una vez lo haya detectado, al feto tardío, mi decisión es fácil. Cuando llegue a término tengo que finalizarlo. Es un feto que no va a deteriorarse antes de llegar a término. Los grandes problemas me los va a dar a partir del término. Sí, es verdad, son 2 poblaciones, 2 problemas clínicos diversos, pero es el mismo problema, un fallo placentario. Y en ese sentido no es necesario utilizar protocolos diferentes, porque con el protocolo por estadios, cuando estás tratando con fetos tardíos, la mayoría de casos están en un estadio 1, y cuando estás tratando con estadios precoces, la mayoría de casos son estadios 2 y 3, con alguna, por con una cierta sobreposición de casos, obviamente, pero en general, entrando todos los fetos por la misma lógica, por el mismo algoritmo, pues realmente con el mismo protocolo consigues manejarlos todos. Y en esencia, esos 3 pasos que repetimos una y otra vez, en general es verdad que con el segundo paso, solo con clasificarlo en retraso de crecimiento, ya va a ser un estadio 1 y vas a solucionar la mayoría de casos de inicio tardío, los retrasos de crecimiento tardíos, y tienes que utilizar ya los estadios de forma mucho más intensiva en los casos más precoces. Entonces, para centrarnos en la
en estos dos escenarios, ¿no? Cuando tenemos el feto tardío, en el que hemos detectado generalmente con la ecografía de las 36 semanas, 37 semanas, realmente, como decíamos, nuestro principal problema, yo ahora sé que este feto es pequeño y ahora necesito saber si es un retraso de crecimiento. Yo sé que los fetos con retraso de crecimiento siguen un curso progresivo fisiológico, fisiopatológico en este caso, y tengo unos marcadores que puedo llamar crónicos o diagnósticos, que son el ratio cerebroplacentario, también descompuesto en la umbilical, la cerebral media, y la arteria uterina. Y también si el feto es muy pequeño, si no solo es pequeño, sino que está por debajo del percentil 3. Si se da alguno de estos factores, sé que este caso es de alto riesgo, porque se me están presentando alteraciones que sé que son propias de la enfermedad placentaria. Cuando no se presenta ninguno de estos signos, pues aunque este feto sea pequeño, yo no tengo evidencia de que haya fallo placentario. Esta es la lógica. Y por tanto, combinando estos factores que nos decía Francesc antes, los tres factores que hablábamos, ¿no? El percentil, el radio cerebroplacentario y arteria uterina, aunque ahora hemos incluido el ratio de los angiogénicos, pero ahora comentaremos en qué forma lo hemos incluido. Pero en esencia, los tres grandes parámetros siguen siendo estos. Por tanto, con esto yo ya clasifico. ¿Qué necesito? Pues necesito haber medido el percentil, que ya lo he medido para saber que era pequeño, y los Dopplers de la umbilical, de la cerebral media y de la uterina. Con esto puedo clasificar si el feto es de alto o bajo riesgo, ya nos lo han explicado, y ya y esto lo puedo hacer en cualquier momento. Lo puedo hacer independientemente de que sea precoz o de que sea tardío. Por esto el protocolo funciona igual de bien. Es verdad que si es precoz, muchos no solo tendrán el ratio alterado, tendrán la umbilical en sí misma alterado. Y que los tardíos, la umbilical estará normal, no perfecta, estará en un percentil 80, pero claro, no está por encima del percentil 95, que es el corte que utilizo para decir que es anormal. Y cuando miro el ratio, sí que me doy cuenta que el ratio es anormal. Esa es la gran diferencia. Pero cuando miro el ratio en todos, está alterado. Por tanto, independientemente de que sea precoz o tardío, para clasificar entre pequeño para edad gestacional y retraso de crecimiento, los marcadores son exactamente los mismos. Y esta es la razón por la cual no es necesario cambiar el protocolo. Una vez yo ya sé que es pequeño, sé que no hay causas extrínsecas, sé que es pequeño y necesito saber si es un retraso de crecimiento, alto riesgo, más riesgo de morbilidad perinatal, morbilidad neonatal adversa, y estos casos los tengo que finalizar. No los puedo, una vez llego al término, los tengo que finalizar. Hasta ahora siempre decíamos finalizar a las 37 semanas. Ha aparecido una cierta evidencia, no es extremadamente contundente, pero sí que parece que todo apunta en la misma línea y a nosotros nos parece coherente con lo que nosotros mismos también habíamos investigado y publicado hace años, que si cuando tú ya has dicho que este feto es un retraso de crecimiento, ya lo tienes clasificado como retraso. Si tú puedes hacer un ratio de factores angiogénicos, no el ratio cerebroplacentario, sino de factores angiogénicos, y te sale menos de 38, que es el corte que te define entre bajo y alto, si te sale menos de 38, que es normal, en este caso podrías esperar a las 38 semanas y no a las 37. Te daría un plus de tranquilidad. Si no tienes el ratio, pues acaba a las 37. Y si el ratio está por encima de 38, acaba a las 37. Y esto es lo que va a aparecer en nuestra calculadora en la nueva versión. Al contrario, me han salido todos los marcadores normales. Por tanto, es un feto pequeño para la gestacional y vamos a finalizar la gestación a partir de las 39 semanas. Es una diferencia pequeña, como veis, pero que tiene influencia importante en los resultados perinatales. Y esto se traduce, cuando lo miramos desde el punto de vista del protocolo, ¿no? Desde nuestro protocolo visto en conjunto, pues en que yo con el mismo protocolo me sirve para solucionar todos los casos tardíos. La mayoría de casos tardíos, es verdad, la mayoría de casos tardíos, en realidad, cuando son pequeños, pues son pequeños, evidentemente, y ahí pues tranquilamente los puedo seguir cada 2 semanas, y eso es importante, y es seguro hacerlo, y esto lo podemos discutir después en las preguntas. Los puedo finalizar a las 39 y si me sale que es retraso de crecimiento, lo tengo que seguir cada semana y finalizar a las 37 semanas.
Y esto es, en esencia, el manejo. Sea un pequeño que lo diagnostico a las 32 y todavía me quedan 5 semanas, yo voy a ir viendo y si cambia a estadio 2 ya cambiaré. Pero en la mayoría de casos de diagnóstico tardío, que los vamos a diagnosticar a las 36, 37 semanas, básicamente van a estar o en estadio 1, retraso de crecimiento, o van a ser pequeños para la gestación. Con el único añadido actual a nuestro protocolo de que si yo tengo un ratio de angiogénicos, si tengo factores angiogénicos, si se los puedo hacer y me salen bien, me puedo esperar a las 38. Pero si no los tengo, no pasa nada. Finalizo a las 37. Con el retraso de crecimiento precoz, nos encontramos, como ya hemos dicho, en un escenario totalmente diferente. Y aquí sí que necesitamos profundizar. Yo ya sé que este feto es un retraso de crecimiento, ya lo he clasificado, pero claro, ahora yo lo que necesito saber es más. Necesito saber cómo está de deteriorado. ¿Está en una fase hipóxica? ¿Está en una fase de acidosis? Y, por tanto, aquí es donde necesito unos marcadores más agudos, más pronósticos, que en esencia lo que me están informando es de en qué momento estoy de la cadena de deterioro fetal. Y aquí básicamente tengo los Dopplers, que cuando hablamos de Dopplers fundamentalmente estamos hablando de arteria umbilical y de ductus venoso. Y también tengo la monitorización cardiotocográfica, que la puedo hacer tradicional, a ojo, o la puedo utilizar con el computerizado. Le podría hacer un perfil biofísico, en nuestro protocolo no lo utilizamos, pero se le podría hacer. Y cada uno de estos parámetros o marcadores se va a ir alterando en momentos diferentes, que ahora comentaremos. Por tanto, estos diferentes parámetros, fundamentalmente de Doppler, nos van a ir informando de cómo progresa a este feto. Y eso lo vamos a contrastar con el riesgo que tenemos si lo sacamos fuera, porque es el único tratamiento que tengo. Yo tengo un feto pequeño, yo sé que el único tratamiento que tengo es sacarlo. ¿Cuándo lo tengo que sacar? Pues cuando el riesgo de estar dentro sea superior al riesgo de estar fuera. Por tanto, mi pregunta es, ¿cómo de enfermo está este feto? ¿Cuánto me queda antes que se deteriore? ¿Y cómo de arriesgado es sacarlo fuera? Y ese es el balance que me va a hacer decidir. Y para tomar esta decisión necesito muy pocas medidas. Estrictamente hablando, necesito la arteria umbilical y el ductus venoso y el registro cardiotocográfico. Después podemos refinarlo un poquito si tenemos angiogénicos, pero muy poco, como ya nos ha explicado Francesc. Por tanto, con estos parámetros ya puedo hacer un seguimiento adecuado. Porque sabemos, gracias a una abundancia de estudios que han documentado la historia natural de estos fetos, que existe un tiempo de latencia, es decir, desde el momento en el que me encuentro ahora ¿Qué pasó, ma? hasta que este feto se deteriore, y entendiendo como deterioro que se muera o que empiece a hacer deceleraciones en el registro cardiotocográfico, que es que se va a morir en pocas horas. Si yo tengo un feto pequeño que tiene una umbilical con un aumento de pulsatilidad o un ratio cerebroplacentario alterado, de forma muy aproximada podemos decir que tenemos un tiempo de latencia de al menos 28 días. Y a eso es lo que le llamamos el estadio 1. Pero hay un momento dado, si nos esperásemos, que este feto es posible que ya negativice la diástole. Esa diástole se convierte en ausente, no es que se negativice todavía. Ya no tiene flujo en la diástole. Eso ya me indica una situación ya más grave. La resistencia de la placenta y la hipertensión que tiene este feto hacen que la sangre se detenga en el cordón umbilical y en principio también se detiene en la aorta descendente. Es decir, hay una situación de resistencia periférica importante que seguro que ya se está empezando a combinar con vasodilatación cerebral. Es decir, hay una situación ya que empieza a ser importante. Y a partir del momento en el que veo la ausencia de diástole, el tiempo de latencia es de 21 días. Si siguiese esperando, llegaría un momento en el que el feto se deterioraría más, aparecería reversión en la diástole. Eso quiere decir que la sangre en la arteria umbilical vuelve para atrás cuando no la empujo. Hay una situación grave ya de disfunción cardíaca primaria, ya no solo una gran resistencia placentaria, hay un fallo de la bomba y el ductus venoso que me está marcando
en la compliance, es decir, la elasticidad del corazón, el ductus venoso empieza a hacerse pulsátil y pasa del percentil 95. Y eso me quiere decir que la sangre cuando llega al corazón se encuentra un corazón rígido. ¿Por qué? Porque está hipóxico y quizás esté empezando a estar acidótico. Y ese momento ya me indica una situación grave, una situación de gravedad. Podría haber ya acidosis y los estudios nos dicen que dispongo de unos 10 días hasta que este efecto se deteriore. Unos 10 días aproximadamente. Si me sigues esperando, pues llegaría un momento que el feto entraría ya en una fase que posiblemente ya esté acidótico. En el Doppler esto lo veo en el ductus venoso porque el flujo atrial, en la fase atrial, se hace negativo o reverso. Y eso ya me indica una situación grave de falta de distensibilidad. Es un fallo diastólico del corazón importante. Si dispongo de registro cardiotocográfico computerizado, también vería que la variabilidad se reduce por debajo de los 3 milisegundos. Hay un punto de corte, pueden ser 2,6 en determinadas edades gestacionales, pero en general por debajo del percentil 1. Y si me sigues, y a partir de ese momento, yo ya tengo 4 o 7 días. Yo sé ya que ese es el último punto. Ese es el punto en el que yo ya no me la puedo jugar más. Y eso nos va a condicionar el manejo clínico. Si me sigues esperando, pues si le hiciese perfil biofísico cada día, pues cuando quedase 1 o 2 días, el perfil bajaría de 6. Y si me sigo esperando, pues este feto se va a morir. Y antes de morirse, horas antes, va a empezar a hacer deceleraciones en la frecuencia cardíaca. Deceleraciones espontáneas, cuidado, muy importante. Deceleraciones espontáneas en ausencia de contracción. Esta historia natural, que no es absolutamente reproducible en todos los casos, pero sí que lo es bastante, bastante reproducible, es la que nos permite utilizar sobre todo el Doppler para establecer estos estadios progresivos, porque el Doppler cambia progresivamente y es la gran calidad de la información que nos está dando. Cuando yo estoy aquí, cuando estoy entre las 21 y los 10 días, en la fase de hipoxia, si yo le miro el registro cardiotocográfico, me sale normal cada día me sale normal. Pero el Doppler me dice, no, hay ausencia de diástole, te quedan 20 días. Mientras que el registro cardiotocográfico me dice, hoy estoy bien, mañana no sé cómo estaré, vuélvemelo a preguntar. Y esa es la gran diferencia que hay. El Doppler cambia progresivamente y nos da una idea de qué punto estoy y el resto son medidas que son de sí o no. Hoy estoy bien, mírame cada día, estoy bien hasta el día que deje de estarlo, pero cuando deje de estarlo, corre. Por tanto, el registro cardiotocográfico tiene mucho valor en los estadios más avanzados, pero al principio sí que lo hacemos, pero nos va a dar poca información. Y esa seguridad y esa tranquilidad que nos da el Doppler sobre el punto en el que estamos es el que nos permite establecer estadios de gravedad, que nos están hablando del tiempo que nos queda y de la probabilidad de que pase algo grave. Y nos permiten establecer cuándo marcamos un límite para finalizar la gestación, 37, 34, 30 o en cualquier momento en el estadio 4. Y cada cuánto volvemos a ver a esta paciente. Es decir, yo la veo, está en un estadio 1, estamos de 33 semanas, 32 semanas, es un estadio 1, la vuelvo a ver en 7 días. Si estoy en estadio 2, no, claro, la voy a ver en 2, 3 días. Y si estoy en estadio 3, la voy a ver cada día, porque es una situación grave. Entonces, recordamos, realmente necesitamos estas medidas, los Dopplers de umbilical y ductus venoso y el registro cardiotocográfico. Si lo tienes computerizado, mejor, pero si no lo tienes, como pasa en muchos entornos, pues el registro computerizado tradicional, pero en ese caso lo que tiene valor es un ritmo silente muy claro, o deceleraciones espontáneas. Bueno, hay otra. Por una parte, el protocolo lo hemos complicado un poco, como ahora os explicaré con los angiogénicos, pero también lo podemos utilizar simplificado. Tú puedes utilizar nuestra 5 soles. calculadora ¡Ah! Madre, ¿qué cosa va a utilizándola comprar en 5 una soles? forma Arroz nomás. simplificada. Es decir, puedes decir, es que nosotros tenemos poca expertez con el ductus venoso, pues puedes utilizar solo la arteria umbilical. Y con la arteria umbilical puedes llegar al estadio 3. Bien, a partir del estadio 4 solo vas a tener el registro cardiotocográfico, podrías usar el perfil biofísico, pero pensar que es una herramienta que ha caído muy en desuso por la gran variabilidad que tienen. Tiene una gran variabilidad y consume muchos recursos y ¿Qué? es poco fiable. Por lo tanto, Por puedes favor, relájate. clasificarlo en estadios y les vas a hacer un gran bien Te a tus relajo, te pacientes, aunque no relajas. tengas el ductus. Nos Por lo relajamos. tanto, puedes usar nuestra calculadora. Cuando llegas al ductus, le pones un 1, que es valor normal, y ya está.
¿eh? Oye, ahora no entiendo Bien, nada. y la versión Esta un ecografía poquito en más Balsam, avanzada ¿cómo de la chupa mi calculadora, que es la cerebro? que va a salir ahora, que es en la que sí tienes Y solo capacidad de entiendo de hacer acá 5 años, factores ahorita no. angiogénicos, pues los factores angiogénicos los añades, y haces el ratio Es entre demasiado el difficult soluble para fluid y analizarlo. placental growth factor, y básicamente donde los hemos incluido es en el estadio 1, porque un ratio de más de 38, como hemos dicho, te favorece el finalizar a las 37. Si no lo tienes, también acabas a las 37. Y si es de menos de 38, acabas a las... si es de menos de 38, es decir, si es normal, acabas a las 38. Es un poco lío porque el punto de corte es 38 y estoy hablando de la edad gestacional 38. Son dos cosas diferentes, pero tienen el mismo número. Eso en lo que se refiere al estadio 1, la aplicación del ratio. En el estadio 2, como ha explicado Francesc, una situación que es muy infrecuente, pero que podría pasar. Yo le he hecho unos factores angiogénicos y me han salido de 80, me han salido de 90, me han salido de 100. Son altos. ¿Qué hago? ¿Cambio algo? Si no tiene una preeclampsia, hoy en día no tenemos evidencia de que eso te cambie nada. Pero si te sale por encima de 6,55, que sería el percentil 99, hombre, hay algunos estudios que sugieren que eso ya te indica pues, un tiempo de latencia muy corto y que tienes que ir con mucho cuidado. Y por tanto nos parece justificado que, aunque el Doppler de la umbilical esté con una diástole positiva, si el ratio te sale por encima de 6,55, lo clasifiques como estadio 2, entendiendo que es una situación muy poco frecuente. Y en la práctica, y quizás lo podemos hablar en las preguntas, si te sale un ratio así de alto, plantéate que igual además tienes otra cosa, ¿eh? Tienes una preeclampsia, hay algo que se te está escapando. Pero como cada vez hay más factores angiogénicos y hay gente que los está mirando, pues nos ha parecido que era oportuno introducir una serie de recomendaciones. Y esto quiere decir que si te sale un ratio de 300, no hagas nada. ¿Mm? Y lo podemos hablar después. En definitiva, el protocolo en esencia no cambia, sigue siendo el mismo, un protocolo en el que clasificas, identificas al pequeño, lo clasificas en alto y bajo riesgo y decides en qué momento lo vas a finalizar, si has visto que es un retraso de crecimiento en base a los estadios. Esto se puede hacer con nuestra calculadora, que ahora vamos a sacar una versión más modernizada, pero que básicamente va a ser lo mismo, donde entras el peso fetal, donde entras los Dopplers y entras todo y al final te va a decir en qué estadio estás y según la edad gestacional en la que estás, en este caso concreto que estoy enseñando, como estoy de 34 semanas, como vemos a la izquierda, pues realmente al darle a calcular me dice que estoy en un estadio 1 y que como estoy de 34 semanas, tengo que seguirlo en una semana. Esto está accesible, como sabéis muchos ya, porque es una calculadora muy utilizada que tiene pues, en este momento más de 50.000 usos cada mes de todo el mundo y por tanto mucha gente quizás de vosotros ya la conoce. También hay una versión en iPhone, pero en fin, en definitiva no me quiero atascar aquí. Esta es la conclusión final. Siempre damos toda una gran vuelta, aportando toda la evidencia que podemos para acabar con las mismas conclusiones. ¿Es un feto pequeño? Sí o no. Primer punto. Segundo punto, ¿es un feto de alto riesgo? Si es pequeño es de alto riesgo, bajo riesgo. Y en tercer punto, ¿cómo lo puedo seguir y en qué momento decido que lo voy a finalizar? Con estas tres preguntas y la lógica que os hemos dicho y el uso de un protocolo como el nuestro, que se simplifica en el uso de la calculadora, voy a solucionar todos los casos clínicos de fetos pequeños. Con esto finalizo y ya pues abrimos la discusión a partir de aquí. Perfecto, Eduardo. Yo creo que ha sido un muy buen punto de inicio para esta discusión abierta. Estamos recibiendo bastantes preguntas sobre este tema porque al final el manejo, ¿no?, es lo que más nos preocupa a los que trabajamos en la clínica, sobre todo. Empezamos con alguna pregunta que nos hacían sobre varios casos clínicos nos han comentado por preguntas y respuestas en los cuales hay discordancia entre alguna alteración del Doppler y otras alteraciones. Pongo ejemplos que nos pasaban, como alteraciones, por ejemplo, del ductus venoso en ausencia de alteraciones del ratio cerebroplacentario o de la umbilical. ¿Qué interpretaríamos en estos casos? ¿Qué tendríamos que hacer? Es decir, tú tienes todo normal y te sale un ductus alterado, por ejemplo.
Bueno, esto es una cosa que la hemos hablado varias veces con Francesc y realmente es un hallazgo verdaderamente excepcional. Entonces, yo diría que es el típico hallazgo en el que algo no cuadra. Algo no cuadra y en nuestra nueva calculadora lo que vamos a proponer es clasificarlo como feto atípico. Y en ese sentido... Básicamente, cuando te sale algo tan raro como esto, míratelo bien, porque puede haber que algo se te esté escapando, puede haber alguna anomalía, puede haber algún síndrome. Es muy raro. Mírate bien el corazón, que no haya una cardiopatía que se te está escapando, porque es excepcional. Un feto pequeño tiene que seguir, en general, la lógica del deterioro y pensar que el deterioro de un feto es como los colores de la cara de alguien que le están estrangulando. Y primero pues se va a poner sofocar un poco, después se va a poner un poquito azul, después ya un poquito ya más violeta y al final negro, ¿no? Que tiene que haber pasado por los estadios y no te cuadra que no haya pasado, que de golpe te saltes dos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una situación muy poco común, ¿eh? Casi tan poco común como la que decía antes, ¿no? Que te salga un ratio tan alto, ¿no? Pero el ductus realmente no cuadra. Pero sí que hemos querido contemplar eso porque podría darse esa situación por tanto, pero no le vamos a dar un estadio, ¿no, Francesc? No, porque tenemos casos de estos, ¿eh? Que típicamente el caso típico es que va con un ductus venoso pulsátil o incluso ausente o reverso desde el primer trimestre y se mantiene así a lo largo de todo el embarazo. Y son casos que sabemos que no se correlacionan con una acidosis, con lo cual tienes que mirarte el sistema portal, típicamente hay trombosis venosas, hay malformaciones de la venoso también. Tienes que hacer un ecocardio, pero no son casos que se correspondan con acidosis. Pero esto me lleva a un aspecto más general, que es que no deberíamos mirar el ductus venoso a no ser que sospechemos una insuficiencia placentaria. Mm. Si no sospechamos una insuficiencia placentaria, por muy pequeño que sea el feto, no miremos el ductus venoso, porque no lo vamos a saber interpretar. De hecho, la calculadora, si no te sale alguno de los dobles alterado, no te lo pide. O sea, la calculadora te evita esa tentación. Pero bueno, es decir, a veces lo quieres mirar igual, pues, pero te va a liar. ¿Mm? Bueno, veo que el debate está aumentando el de quilates con la participación de nuestro respetado y conocido Jorge Becker, doctor Becker de Chile. Y bueno, vamos a ver con qué pregunta nos plantea el challenge. Adelante, Jorge. Eduardo, muchas gracias. Ha estado muy bueno, muy entretenido. Somos varios los que estamos viendo la clase. La pregunta parece simple, pero siempre genera algún problema, ¿no? Hemos hablado mucho de restricción, mucho de Doppler, pero siempre están los oligoamnios dando vuelta, ¿no? Es algo que uno lo deja un poco de lado y más que nada la pregunta va a qué importancia le dan a la presencia de oligoamnios en la restricción y a las diferentes edades gestacionales, porque siempre da un poco de miedo, históricamente da miedo. Entonces quisiera saber qué opinión le dan específicamente a ese parámetro. Sí, yo te voy a dar la respuesta más cordial, más, digamos, casual y Francesc te da la más. O sea, vamos a ver, durante muchos años nos daba igual el oligohidramios, porque en general pensábamos que es un problema que es secundario, es un signo asociado a la patología y realmente pues deberías tener un protocolo de oligohidramios y manejarlo y el resto manejarlo según los parámetros que decimos. Pero es verdad que en clínica, pues a veces el tener un oligoanhidramnios te puede llegar a estresar, puede condicionar las decisiones y bueno, como nos vamos ablandando con la edad y no somos tan estrictos con la evidencia científica, pues en esta nueva versión de nuestro protocolo hemos incluido una salvedad, ¿no? Y Francesc yo creo que la puede explicar ahora. Sí, lo hemos incluido para alivio pues de la práctica clínica más diaria. Y en el seguimiento, Jorge, no lo miramos, ni tan solo medimos el líquido amniótico. Si lo tuviera que mirar, ya sabes que tienes que hacer una columna máxima y no un ILA, ¿eh? Pero ni siquiera columna máxima, no hacemos una evaluación durante el seguimiento, porque de manera aislada, en el contexto de un feto pequeño, no aumenta la morbimortalidad. Lo tenemos en cuenta a las 37 semanas. Las 37 semanas, un feto sin Doppler pero con oligoamnios, lo finalizamos. Ocurre lo mismo como con la preeclampsia.
A las 67 semanas, aunque sea un feto pequeño con Doppler normal, igual lo finalizamos por la preeclampsia, pues es lo mismo, aplicamos el mismo criterio. Es un criterio de finalización a las 67 independiente del Doppler. Pero antes no lo miramos, porque es muy frecuente encontrártelo, porque son fetos pequeños con poca diuresis. O sea, hemos cedido, pero sin pasarnos. Entonces, claro, en la práctica, cuando en la calculadora, estará en el protocolo, obviamente, por escrito, pero en la calculadora, cuando te diga feto, pequeño para edad gestacional, si tiene un oligohidramnios, en vez de finalizar a las 39, pues finalizará a las 37. Perfecto. Siempre se había dicho, Jorge, ¿no?, que el oligoamnios del CIR era por la hipoperfusión renal, ¿no?, por la redistribución arterial. Pero este concepto que encaja también, por desgracia, no se ha podido encontrar cuando se ha mirado hemodinámicamente el flujo del riñón. Y muy probablemente contribuya más la hiperabsorción por parte de la placenta inflamada del líquido amniótico que no un problema de producción urinaria. Simplemente tiene menos diuresis porque son más pequeños, no porque tengan hipoperfusión renal. Muchas gracias. Estamos intentando. Gracias, Jorge. Hasta luego. Si alguien más tiene disponibilidad para pasar en directo, si no, iré haciendo yo las preguntas que nos están reportando. Otra pregunta que es bastante frecuente ahora mismo de las que estamos recibiendo es sobre casos en los que hay una mejoría del percentil o una mejoría del Doppler. Si nos permite reestadificar en base a los hallazgos que vayamos encontrando, o una vez establezcamos un diagnóstico de un CIR3, por ejemplo, ya continuaremos con esta etiqueta de CIR3, o si hay una mejoría podemos reclasificarlo. Y si la mejoría es espontánea y no tiene relación con los corticoides que comentábamos, vamos a actualizar el estadio en cada control. Pensad que estamos valorando parámetros hemodinámicos, por lo tanto sujetos a muchas variaciones fisiológicas y patológicas, con lo cual siempre requiere una reactualización, claro. Aunque la práctica es que pasa poco. Es decir, si tú has visto una reversión muy clara de flujo, hombre, es muy difícil que revierta. Sí que podrías ver, o sea, algo que no hemos entrado mucho, ¿no? Pero lo que te altera mucho la historia natural. Todo lo que he dicho de la historia natural del retraso de crecimiento es verdad, excepto cuando hay una preeclampsia asociada. Cuando hay una preeclampsia asociada, que en realidad en los precoces pasa en la mitad de los casos. Cuando la preeclampsia es leve, no, pero cuando hay una preeclampsia grave, esto te puede acortar mucho los timings, ¿eh? Y esto es lo que te hace que tú a este feto lo tengas que seguir con dos protocolos en la mano, ¿eh? Con el protocolo de la preeclampsia y el del retraso de crecimiento. Y por mucho que el protocolo del retraso de crecimiento te diga vuélvaselo a ver en una semana, hombre, si la preeclampsia es grave, no lo vuelvas a ver en una semana, vuélvalo a ver cada día, ¿eh? Porque el protocolo de preeclampsia me lo está diciendo, ¿eh? El que te diga que lo veas antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás se puedan ver cambios de estos que te cueste entender en una paciente que en aquel momento estaba con un pico hipertensivo. Pero en ausencia de esto, la historia natural debería ser. Pero sí que pequeñas variaciones, por supuesto, ¿no? Un flujo que te parece un poquito reverso al cabo de una semana. Y ahí siempre insistir, ¿no?, en la calidad de las mediciones. La calidad de la medición es fundamental. Ampliar bien la muestra, que el ángulo sea perfecto, todo lo perfecto que puedas, que el paciente no se mueva. Es decir, la calidad del Doppler, porque si no es que el Doppler pensemos que es una medida ecográfica que a veces le damos un valor casi de analítica, y es una medida ecográfica dinámica. Yo creo que ha quedado claro. Si no, volved a preguntar por preguntas y respuestas y volvemos a valorarla. Teníamos preparado al doctor José María Abad, que tenía una pregunta sobre las edades gestacionales en la periviabilidad, que yo creo que puede ser también un tema interesante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. José María Abad, acá desde Chile. Mi duda es la siguiente, doctor Gratacós, es con respecto al límite inferior de edad gestacional para interrumpir un feto en estadio 4. Porque si bien se reportó y se mostró en este algoritmo que en cualquier momento, ¿qué pasa si el feto tiene menos de 26 semanas? Que se ha discutido en clases anteriores, debido a la poca sobrevida que tiene este feto de la vía extrauterina. Entonces, de repente nos encontramos con fetos de 25 semanas, con ductus venoso reverso, pero sabemos que si interrumpimos ese embarazo, la probabilidad de que se muera el feto es altísima. Y además la morbilidad que le entregamos a la madre, ¿cierto?, en hacer una cesárea corporal a esa edad gestacional es altísima. Entonces, ¿qué edad gestacional límite nosotros ponemos para interrumpir un embarazo en una restricción de estadio 4?
Esa es como la duda que se genera. Es una pregunta muy pertinente, muy pertinente y lo que pasa es que no tiene una respuesta absoluta porque no depende solo de nosotros, depende también de los progenitores, ¿no? También. Es decir, en general yo te diría que en nuestro medio, que tenemos una atención neonatal y unos resultados bastante óptimos dentro de lo que da de sí, ¿no? La neonatología, a partir por debajo de las 26, pues realmente seríamos muy reticentes a finalizar y solo pues con una gran discusión con los progenitores y dejándoles muy claro que la probabilidad de un buen resultado es bajísima, ¿no? E incluso antes de las 28 se puede llegar a tomar la decisión de no actuar, porque la evidencia te dice que esperándote se te puede morir el feto, pero sacándolo más allá de las 28 probablemente mejorarás algunas cosas, porque estás en ese momento en el que es dudoso que fuera este mejor de dentro, es que no sabes dónde va a estar peor ni mejor, ¿eh? Por tanto, sí, la pregunta es muy pertinente. Yo te diría que en general nosotros establecemos ese límite en 26 semanas. Hay otros países de Europa que te pueden decir nosotros lo sacamos en sea cuando sea, pero hay una verdad que es que tienes que tener en cuenta en el counseling, que es que por debajo de las 28 semanas, cualquier cifra de mortalidad que te den los neonatólogos la has de multiplicar por 2 si el feto tiene un retraso de crecimiento. Y si ellos están diciendo, no, es que a mí los fetos de retraso de crecimiento a las 27 me sobreviven tantos, pues sí, pero si la supervivencia, en nuestro caso, la mortalidad es del 10%, en el retraso va a ser un 20, un 25, las secuelas también, y eso está ya bastante bien documentado, ¿eh? Por tanto, realmente es cierto, por debajo de las 28 semanas, aunque el protocolo diga en cualquier momento, ¿no? Sí, pero con esa salvedad, ¿eh? Y realmente en el protocolo escrito a eso ya se precisa más y en nuestros artículos de revisión siempre hacemos ese comentario, ¿no? Que no creo que puedas decir yo a partir de aquí sí, a partir de aquí no, pero sí que creo que 26, desde luego, un límite bastante fuerte para asegurar un mínimo resultado y desde luego, si quieres ir a ya empezar a tener resultados mínimos, 28 incluso, ¿eh? Es decir, hemos tenido casos que nos hemos esperado a los 28, consenso con los progenitores, ¿no? Déjame añadir, Eduard, que cada vez tenemos más tendencia a compartir esta decisión con los padres, Claro. porque por debajo de las 26 el problema es que la supervivencia sin secuela es inferior al 50%. Y cada vez tenemos más tendencia de compartir con los padres pues este riesgo. Y déjame un momento que lo ilustre, ¿no? Con un ejemplo aquí de una niña, ¿no? Que tiene un flujo ausente, que nos da tiempo de dar sulfato de magnesio de 27 semanas de 500 gramos, pues esta niña tiene una supervivencia sin secuela si tuviera que nacer un 81%. Pero si en lugar de ser una niña fuera un niño y tuviera, imagínate, un ductus venoso ausente reverso y estuviera también de 27 semanas y 0 días o de 26 y pesara pues 500 gramos, pues la supervivencia sería solo un 5%, sin supervivencia sin secuela. Y cada vez tenemos más tendencia a tomar decisiones compartidas. Muchas gracias. Tenemos preparado también al doctor Alejandro Colonia, si quieres participar en directo. Muy buenas tardes para ustedes, buenos días para los colegas de América Latina. Soy Alejandro Colonia desde Medellín, Colombia. Quisiera conocer pues como la opinión de los expertos. Cuando tenemos RCI y preeclampsia, digamos que nosotros no tenemos tanta dificultad cuando se trata de una preeclampsia severa porque definimos que el embarazo lo terminamos a las 34 semanas o antes si hay un deterioro clínico de la paciente, pero tenemos gran dificultad para definir la terminación del embarazo y el seguimiento después de las 34 semanas en aquellas pacientes que no tienen preeclampsia severa y que no hay deterioro materno ni fetal. Algunas guías recomiendan que no se realice manejo expectante en estas pacientes, pero pues a veces vemos el cuadro clínico de la paciente y el estado hemodinámico del feto que está muy bien y decidimos dejarlo más allá de las 34 semanas, pero realmente siempre quedamos ahí como con la duda si terminaron las 34 semanas y aumentar el seguimiento o si podemos perfectamente seguir hasta las 37 semanas. Bueno, claro, esto es una pregunta que la podemos matizar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero que yo creo que
se puede establecer alguna regla sencilla, ¿no? De decir, pues en general, si tiene una preeclampsia leve y encima tiene un retraso de crecimiento, acabará a las 34, ¿no? Pero yo creo que se sigue ajustando un poco la idea de manejarla con dos protocolos. Y aunque sea meterme en un protocolo que no estábamos hablando hoy, como es el de preeclampsia, pues realmente la discusión de cuándo finalizar la preeclampsia no severa, ¿no? Pues realmente ha ido evolucionando mucho. Y si bien históricamente la acabas a las 37 semanas mientras no se te complique antes, en este momento hay una tendencia a finalizar a las 34 si presenta pues, factores de alto riesgo, entre los que puede haber incluso pues, unos factores angiogénicos elevados, que aquí sí que hay más evidencia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, claro, yo creo que el manejo yo lo haría en base yo creo que, o sea, lo más correcto, después ya te digo, puedes simplificar, ¿eh? Y decir, pues en realidad si tienes estas dos cosas acaba, ¿no? Pero si yo tengo un estadio 1, un CIR estadio 1, un retraso de crecimiento estadio 1, me está diciendo acaba a las 37 y tengo una preeclampsia y a esa preeclampsia le miro los factores angiogénicos y me salen que están no muy altos, digamos, están a 40, no pasan de 85 o de 110, depende del punto de corte que me marque en cada momento, ¿eh? Cada uno de los dos protocolos me está diciendo, espérate hasta las 37, ¿no? Yo lo manejaría así, si lo tengo todo, pero también es verdad que en determinados entornos puedes decir, mira, yo no tengo acceso a los angiogénicos para hacerlos así cuando me guste, ¿no? Pues podrías considerar que es el tener un retraso de crecimiento cuando si tienes una preeclampsia podría ser un factor de riesgo y que te justificaría finalizar antes. O sea, cualquiera de las dos aproximaciones, ahí es donde en nuestro caso nosotros tenemos protocolos independientes para cada uno y tomamos la decisión en función de lo que te digo, el protocolo que mande más, el que me diga de acabar antes. Pero en caso de que no tengas acceso, a mí no me parecería me parecía razonable que tu protocolo contemple finalizar si tienes un retraso de crecimiento en una preeclampsia no severa, ¿no? Pero no te doy una respuesta al 100% basada en evidencia, ¿eh? Pero creo que la respuesta más correcta es manejar a cada patología con su protocolo. Muchas gracias. También nos preguntaban en la misma línea si este cambio de categorización para el manejo tiene implicación para la finalización o solo es para el seguimiento, en los casos en los que coexiste una preeclampsia con un retraso de crecimiento. No, pero es que la respuesta es la misma. Es decir, yo tengo o sea, cuando tengo un CIR me miro el protocolo de CIR y cuando tengo una preeclampsia me miro el protocolo de preeclampsia. Cuando tengo un CIR y una preeclampsia, que pasa mucho en los precoces, pasa mucho, hasta en un 50%, me miro los dos protocolos. Y me puede pasar que los dos me digan lo mismo, oye, esto está muy mal para todos, o me puede decir que uno me diga, oye, esta madre está muy mal, pero este feto no está muy mal, me sale un estadio 1, pero la preeclampsia me está diciendo que esta es una preeclampsia severa, la tengo que ingresar. Y además, es que según cómo la voy a finalizar a las 32, si me sale un Pierce elevado o si tengo unos angiogénicos de 655 o demás, por mucho que el Doppler del feto me salga bien. O sea, es el protocolo que te dé más urgencia, ¿no? Al contrario, puedo tener una preeclampsia absolutamente bien controlada, pero de pronto, y encima le hago unos angiogénicos, me salen bajitos, está todo perfecto. Y yo digo, bueno, yo me esperaría las 37 semanas, pero de pronto la arteria umbilical del feto se me convierte en ausente. Me ha pasado a estadio 2. Y el que me dice el protocolo de decir, acábalo a las 34. Por tanto, yo creo que es sencillo, ¿no? Después puedes hacer esas reglas de decir, bueno, si tiene una preeclampsia, aumentale un estadio y cosas de estas, ¿eh? En los estadios más avanzados, más bajos, funciona bien, en los más limítrofes te puede generar más dudas, ¿eh? Pero sí, puedes hacer eso también, ¿eh? Pero creo que es sencillo, o sea, si lo sigues con los dos protocolos, uno de los dos te va a decir acaba. O sea, los dos te van a decir acaba, tal, si te coinciden las dos, perfecto, y si no, el que te diga acabar antes. Ese es el que manda. Yo creo que cerramos esta parte de la discusión para dar paso al doctor Kenny Araujo, que tenía otra pregunta también de manejo según el grado de alteración Doppler. A ver, Kenny. Hola, muchas gracias por estas ponencias. Me surgen dos preguntas. Una de ellas es que una vez diagnosticado la restricción de crecimiento estadio 1, si el seguimiento es igual o diferente dependiendo del número de parámetros alterados. Es decir, es lo mismo un percentil 3 con el Doppler normal versus un percentil 3 con índice cerebral placentario alterado y uterinas alteradas. Y una segunda pregunta es que en la práctica se utiliza mucha evidencia con respecto a la relación cerebroplacentaria,
pero cada vez vemos más información y comentarios o incluso vemos estudios randomizados actualmente con la relación umbilico-cerebral. Quería saber qué opinión tienen en cuanto a este parámetro, si va a ser utilizado, qué piensan en el futuro con respecto a esto. Bueno, yo te contesto la primera y como ya llevo varias sin callarme, la segunda te la contesta Francesca, más seguro que de lo que yo me sepa de literatura, él sabe el doble. A ver, o sea, por eso el protocolo es tan importante, porque es verdad, ¿no? Es que tú dices, es que lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo, tiene la uterina, el ratio cerebroplacentario, sí, pero a nivel de estadio, si no te cambia, tú lo acabas cuando te diga el estadio. Otra cosa, como hemos dicho, es que si tienes que finalizar por inducción, es verdad que si es un CIR solo por tamaño o solo por uterina, posiblemente te va a aguantar mejor una inducción que un CIR que lo sea por vasodilatación cerebral. Porque el CIR con vasodilatación cerebral te dice no solo que la placenta esté mal, que el feto es muy pequeño, encima te dice que el feto te está dando signos de que tiene vasodilatación cerebral, de que tiene un nivel de hipoxia ahí. Entonces, como hemos dicho antes, en el momento de inducir, si el CPR o la cerebral media están alterados, o sea, el CPR, y si encima además la cerebral media está alterada, pues todavía más, cuidado, mírale bien el bishop antes de hacer una inducción. Si solo es la uterina, si solo es el pequeño paradigma gestacional, si es por el tamaño, que es por debajo del percentil 3, probablemente puede ser un poquito más liberal con la inducción. Siempre con cuidado, porque siempre va a haber más riesgo de cesárea emergente, siempre. Y eso está muy documentado en artículos nuestros y de otros. Pero el hecho de que haya 2 o 3, mientras no te cambie el estadio, y esa creo que es la gran virtud que tiene el protocolo, que te da un protocolo y aunque yo a veces lo exagero un poquito, ¿no? Y a veces hay gente en entornos internacionales que se ofende un poco cuando digo esto, ¿no? Pues yo siempre digo, es que no pienses, porque la causa de la mayor parte de infelicidades de nuestra vida es porque pensamos demasiado y nos comemos la cabeza, ¿no? Y pensar es una fuente de infelicidad en general. Y cuando haces de médico, pensar demasiado es una fuente de infelicidad para tu paciente, porque si piensas demasiado, te complicas demasiado la vida. El protocolo se pensó en frío y tú en ese momento estás en caliente, y acabas de hablar con la señora y le has visto la cara al papá, que tiene una cara que te ha puesto un poco nervioso, ¿no? Y encima después hoy está ese neonatólogo de guardia que siempre que pasa algo te echa la caballería encima, ¿no? Y encima mañana pasarás guardia con aquel jefe que tienes que es tan antipático, ¿no? Y todo eso te condiciona, ¿no? Y te condiciona las decisiones, pero cuando tú introduces variabilidad clínica en un proceso, estás haciéndole muy mal favor a la paciente. Y por eso el protocolo es muy importante y eso es lo que te ha de dar la tranquilidad. Es un protocolo, está validado, tú lo que puedes es tomar ese protocolo y adaptarlo a tu centro y decir, este es mi protocolo. Y ahí es el mejor favor que le haces, ¿no? Y entonces, todo este círculo lo he hecho para responderte no, aunque se acumulen 2 o 3, si no cambia ya de estadio, tranquilo. Y lo que has preguntado del ratio me parece muy, muy oportuno porque son intentos de recuadratura del círculo que a veces salen bien y a veces no, A veces, pues es darle una vuelta y, oiga, pues en vez de hablar del ratio soluble fluid placental, pues no hacen placental soluble fluid y no sé. Puede tener alguna lógica, pero bueno, no sé. A ver, ¿qué opina Francesc? Y antes de esto, el principal problema que tenemos también para asignar diferentes riesgos a diferentes combinaciones de los parámetros es que no sabemos cuán independientes son. Es decir, no sabemos si un feto que tiene, por ejemplo, un percentil para debajo del 3 y una CPR patológico, si el riesgo es simplemente la suma de los dos parámetros o hay un solapamiento, con lo cual es muy difícil la combinación. Respecto al ratio umbilico cerebral respecto al cerebro placentario, primero piensa que simplemente matemáticamente uno es el inverso del otro. Uno dividido el ratio cerebroplacentario es el ratio umbilico cerebral, es decir, que matemáticamente es lo mismo. La única diferencia es que utilizándolo al revés, digamos, utilizando como el umbilico cerebral, te aumenta de manera exponencial cuando es patológico, mientras que el ratio cerebroplacentario es muy difícil que baje de 0,5. Casi siempre se te queda como mucho en 0,5 0,4. Pero en la práctica clínica, y en eso tenemos series, no tiene ningún. Intentos de hacer una marca propia, pero que tienen poca base clínica para mí.
Pues gracias, Kenny. Tenemos preparada también a la doctora Raquel Mula. Y la otra sobre casos de muy bajo peso pero sin alteración Doppler. Adelante, Raquel. Hola, ¿qué tal? Hola. No puedo. Hola, Francesc, hola, Eduard. No puedo. Bueno, no sé si se ve el vídeo. No, pero te escuchamos perfecto. Vale, perfecto. Bueno, mis preguntas hacen referencia a la práctica clínica habitual. La primera que me surgió, que creo que ya lo habéis ido respondiendo, es sobre el uso de factores angiogénicos en la práctica clínica. Es decir, cuando encontramos un feto con un crecimiento por debajo de un percentil 10, estaría indicado. Vosotros solicitáis siempre un ratio de factores angiogénicos. Nos sirven para el estudio etiológico, para realmente determinar qué es una insuficiencia placentaria, nos sirven para el manejo, más o menos ya habéis comentado, porque siempre que miramos vuestro protocolo vemos que esto no sale. Y la segunda pregunta es que en la práctica clínica a mí me cuesta muchas veces explicarle a una gestante a la cual estoy siguiendo por un CIR, es un percentil, bueno, un percentil por debajo de 3, pero un Doppler completamente normal, siempre la tranquilizas, bueno, la uterina es normal, digamos que le das ya la idea que igual es un feto pequeño, pero al final, a las 37 semanas, es un percentil 2 y la tienes que finalizar. Entonces, ¿cómo lo justificamos? ¿Por los estudios que hay que demuestran que realmente hay peores resultados? O, bueno, ¿qué le explicáis a los pacientes? Gracias. Bueno, yo creo que si quieres, Francesc, responde tú lo de los angiogénicos. Vale. Y yo te comento después lo del percentil. Vale. Los angiogénicos no los pedimos, Raquel, en todos los casos. Los pedimos en dos situaciones que ha comentado Eduard, que es en aquellos casos en los cuales existe una umbilical pulsátil, pedimos unos angiogénicos porque si son muy altos, por encima de 655, se benefician de hacer un seguimiento más intensivo, porque el riesgo de deterioro o de evolución a preeclampsia es mucho más alto. Primero escenario. Y el segundo escenario, a las 37 semanas, en la cual te puedes plantear de ser más expectante en algunos casos, cuando son por debajo de 38, podemos alargar 1 o 2 semanas más. Pero son todo usos complementarios. Son usos para utilizar el protocolo de manera más refinada. En su versión más simple no haría falta. Pero son estos dos escenarios que corresponden a los dos extremos clínicos del ratio. Cuando es muy, muy patológico para hacer el ruling in y cuando es muy, muy normal para hacer el ruling out. De acuerdo, gracias. Es que a veces los solicitas y no sabes cómo interpretar. Bueno, este es el problema, que la evidencia es débil, ¿eh? Es débil y cuando más me la miro, menos lo veo claro. Porque el problema del retraso de crecimiento y sobre todo el tardío es que es muy multifactorial y no entendemos muy bien exactamente por qué pasa. Entonces, tiene un componente placentario que es diferente del de la preeclampsia. El ratio en la preeclampsia aumenta a expensas de que sube el soluble fluid y el ratio en el retraso aumenta, sobre todo el retraso aislado, el retraso sin preeclampsia, aumenta a expensas de que baja el placental growth factor. O sea que, y entonces, cuando tú te miras los artículos, hay asociaciones, es verdad, si el ratio dentro de un CIR estadio 1, si el ratio es más alto, pues hay más riesgo, pero todo es un 60% versus un 30%, o sea, no hay un punto de corte, porque lo que te interesa a nivel clínico no es decirle al paciente, uy, le he hecho unos factores y usted tenía un riesgo del 30% de deterioro y ahora lo tiene del 60%. Bueno, y a nivel práctico, ¿qué? ¿Cuándo tenemos que parir? Porque esto es la pregunta determinante. ¿Cuándo tengo que volver a ver a esta mujer y cuándo la tengo que poner de parto? Y no pienses en nada más. Todo lo que pienses de más te va a generar infelicidad y le va a generar infelicidad a la paciente. O sea, acordaros de esto, es que es muy importante. No pienses más de lo que toca, porque vas a ver cosas que no tocan, te vas a agobiar y vas a entrar, te vas a meter en berenjenales, como decimos aquí. O sea, te la vas a liar. No te líes. Si el protocolo te dice esto, mírale esto, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez hay más publicaciones. Entonces, es verdad que si el ratio está por debajo de 38 en un feto con un estadio 1, en vez de acabar a las 37, quizás sea razonable esperar a las 38. No nos parece razonable. Sí lo puedes hacer, pero no es obligatorio. Y es verdad
que cuando tienes una arteria umbilical pulsátil, por encima del percentil 95, si el ratio estuviese por encima de 6,55, hombre, mejor lo clasificas como estadio 2 ya, por mucho que el Doppler te diga que es estadio 1. Pero eso te va a pasar en uno de cada 40 o 50 o 70 casos. Es muy infrecuente. Hay estudios no tan, bueno, bastante recientes, con 120 casos de estadio 1 y en ninguno les sale un ratio de por encima de 6,55. Y cuando lo miran en estadios 2 y 3, un 10% les sale por encima de 6,55. Es decir, es muy poco frecuente. Pero sí que es verdad que a veces la gente lo mira y se lo encuentra. Y si nos lo pregunta, decimos, bueno, si lo has mirado, cámbialo a estadio 2. Y esas serían, de momento, las dos únicas aplicaciones que le vemos. En un futuro podrías usarlo para diagnosticar CIR también, pero hoy por hoy lo vemos un poco limítrofe todavía. Creemos que la evidencia no es tan fuerte como para cambiarlo y no hay ninguna guía que lo aconseje de momento. ¿Vale? Y entonces, perdona, no, simplemente añadí un tercer escenario que no es objeto de este webinar, pero que sí que es una circunstancia clínica que genera en el médico mucha incerteza, que es el diagnóstico en segundo trimestre, a las 20 semanas. A las 20 semanas el diagnóstico de un feto muy pequeño con un Doppler normal genera una incertidumbre diagnóstica que realmente hace difícil ofrecer un pronóstico. Y en este contexto de segundo trimestre, por lo tanto, antes de 24 semanas, los factores angiogénicos complementan el Doppler en la detección de la causa placentaria, que sigue siendo lo más frecuente en ausencia de una malformación. Y es un tercer escenario en el cual nos permite hacer un diagnóstico de causa placentaria de feto pequeño en segundo trimestre. Vale, y para intentar responderte lo que me has preguntado, ¿cómo le digo a una mujer que solo tiene un feto por debajo del percentil 3 que realmente tiene riesgo de finalizar? Bueno, te tengo que contestar al revés. Es decir, ¿cómo le digo a alguien que nuestro seguimiento es seguro? Es decir, hace años, ya voy a compartir y voy a intentar responder en 2 o 3 minutos, a ver si puedo. Nosotros ya describimos que cuando tú mirabas la umbilical, te salía normal, pero algunos fetos pequeños iban mal y otros iban bien. O sea, la umbilical en los fetos tardíos, no funcionaba. Y describimos que cuando tenía o el ratio cerebroplacentario, o la arteria umbilical, o el percentil bajo, cualquiera de los tres, si los tres eran independientes, tenían un riesgo del 40%. Cualquiera de los tres, no la suma, no, cualquiera de los tres. Entonces, más adelante, durante estos años, nosotros decíamos, si te sale alguno alterado, lo clasificas como retraso de crecimiento, lo sigues cada semana. Si te salen los tres normales, lo clasificas como para pequeño edad gestacional y lo sigues cada 2 semanas, porque el riesgo es muy bajo. La pregunta que nos han hecho durante muchos estos años es, ¿cómo sabes que es seguro seguir a estos fetos cada 2 semanas? Y en el año, hace ya 2 años, te iba a decir el año pasado, hace 2 años, hace 3 años ya va a ser, a finales del 2020, pues publicamos este estudio de qué ha pasado después de 10 años de aplicar este protocolo y llevar 1.300 casos con este protocolo, ¿no? Y como veis, los que clasificamos como pequeño para edad gestacional tuvieron un porcentaje de mal resultado, resultado adverso, acidosis metabólica, intubación, admisión en UCI, similar, parece un poquito más bajo incluso, pero bueno, es similar a los fetos, a 40.000 fetos que nacieron a término con pesos normales. Sin embargo, los que clasificamos como retraso de crecimiento, a pesar de que sabíamos que tenían retraso de crecimiento, a pesar de estar encima y de finalizarlos, tuvieron 2,5 veces ese riesgo. Lo que es muy importante es que cuando tú miras la asociación entre los parámetros que utilizamos para definir, los tres son independientemente factores predictores. Por tanto, cuando una mujer te diga, ¿por qué me debería inducir? Porque el tener un feto por debajo del tercer centil es un factor predictor independiente que le da a usted 8 veces más riesgo de tener mal resultado. Y por eso es recomendable finalizar a las 37 semanas. La pregunta contraria sería, oiga, ¿y cómo sé que me puedo quedar tranquilo si todo me ha salido bien? Porque esa es la pregunta que nos hacía mucho. Oiga, ¿es seguro monitorizar? Es que este feto es pequeño, ¿eh? ¿Cómo sé que lo puedo seguir cada 2 semanas? Pues fijaros, en esta serie de 1.300 casos, los fetos con retraso de crecimiento, los fetos pequeños clasificados como de bajo riesgo, hubo 0 muertes intrauterinas, 0 muertes en 600 casos. 4, no muchas, pero alguna más,
en los fetos con retraso de crecimiento. Y además, muy pocos cambiaban. Cuando era SGA ya no cambiaba en el 90%. Por tanto, ¿cómo sabe que lo puede llevar cada 2 semanas? Pues porque, mire, porque hemos seguido 600 y no se nos ha muerto ninguno. Por tanto, las dos preguntas. Por un lado, ¿por qué hay que finalizar? Porque tiene 8 veces más riesgo. Aunque solo sea el peso, tiene 8 veces más riesgo. Es un factor independiente. Vale, perfecto. Muchas gracias. Queda claro. Gracias a ti, Raquel. Adeu. Estamos un pelín Luego. fuera de plazo, pero tenemos una pregunta más preparada que teníamos ya nuestra... Sí. Ha empezado un poquito tarde, pues vamos, 5 minutos más. Pues Noelia, adelante. Una pregunta muy interesante sobre el estudio genético también, en casos de retraso de crecimiento. ¿Se me oye bien? Se oye Muy perfecta. bien. Buenas tardes. Me ha encantado la charla, ha sido muy ilustrativa y bueno, como siempre aprendemos un montón de vosotros. Estamos manejando casos a veces difíciles de CIRES precoces, que bueno, tienes que orientar, aparte de la finalización también, clasificarlos adecuadamente y tener certezas, ¿no? Y una de los problemas a los que nos enfrentamos normalmente es cuándo y a cuáles ofrecer el estudio genético, una amniocentesis. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Francesc, yo creo que es un tema que puedes explicar. Vale. Pues mira, la respuesta sencilla es, en segundo trimestre, a todos, independientemente del Doppler. Antes de las 28 semanas, por lo tanto, entre 24 y 28 semanas, en aquellos casos que tengan un riesgo combinado superior a 1000, entre intermedio, entre 270 y 1000, sería una indicación. Cuando el Doppler es normal, es otra indicación. Cuando tienen un polidramnios, es otra indicación. O cuando tienen marcadores en haploidías. Dicho de otra manera, antes de las 24 siempre, entre 24 y 28 solamente en casos de sospecha. Y, perdona, un aspecto adicional, Noelia. Ya sabes que respecto al cariotipo convencional, el array genético, que captura también las microdeleciones y las microduplicaciones, tiene entre un 5 y un 10% de rentabilidad superior. Por lo tanto, si te lo puedes permitir más que un cariotipo, un array genético. Por tanto, no es tanto el peso del percentil, ¿no? No nos marca tanto el que sea un percentil menos de 3, sino un poco otros signos de sospecha. Correcto, entre 24 y 28 otros signos de sospecha, sí. Es muy interesante la pregunta, en verdad, porque siempre establecemos unos límites, ¿no?, muy estancos, ¿no?, entre el feto con restricción de crecimiento placentario y el feto de causa genética. Pero este límite en verdad no existe, porque más de la mitad de los Downs tienen Doppler umbilical patológico, casi la totalidad de las 18 y de las 13, eso es muy frecuente. Y además existen casos de mosaicismos confinados en la placenta que van con un feto normal, que la causa es placentaria, pero es genética. Por lo tanto, tenemos un poco que entender que son condiciones que a veces se solapan. Y una buena aproximación pragmática es este que te digo. Segundo trimestre siempre y entre 24 y 28 cuando hay algo más. Gracias. Yo creo que con esto podemos dar por finalizada la discusión abierta que hemos mantenido. Hemos cubierto la mayor parte de preguntas que recibíamos y nada más dar paso a las conclusiones finales que queráis dar los dos profesores. Vale, yo simplemente resumir, ¿no?, un poco el contenido de toda la sesión. El primer paso y más importante, porque es el que mejor, más eficientemente nos va a reducir la mortalidad, es detectar que el feto es pequeño, y esto se hace en el bajo riesgo, idealmente a las 36-37 semanas, y en el alto riesgo mediante el control seriado. Una vez hecho esto, tenemos una caja de herramientas en la cual cada vez tenemos más herramientas para diferenciar la causa placentaria de la no placentaria, y cuando causa es placentaria, organizarlo por grado de afectación fisiopatológica y son consecuentes en cuanto a su seguimiento y a su finalización.
Más allá de las conclusiones, quería agradecer a todos vuestra participación, más pasiva en los que no habéis podido participar, pero mucho más activa y enriquecedora a los que habéis podido hacer preguntas tanto en el chat como en directo y que hemos podido responder. Creo que nos han permitido pues transmitir de manera más eficiente nuestro mensaje. Y simplemente anunciar que después de este largo periodo de COVID estamos volviendo a tomar nuestra velocidad de crucero en cuanto a los cursos presenciales, y tenemos 2 cursos de los cuales habéis visto algún banner, pero que nos hace mucha ilusión explicaros, que es el de mayo, entre el 15 y el 18, que es el curso avanzado en medicina materno-fetal, donde un día entero, el primero, es sobre patología placentaria. El segundo día es neurosono, ecocardio y patología fetal, y donde también en un formato muy parecido, es decir, presentaciones cortas, esquemáticas y directivas, seguidas de amplio tiempo a la discusión, pues se van a abordar los aspectos más relevantes de estas cuatro áreas de la patología fetal. Y finalmente, sobre todo a los que estéis de manera presencialmente al otro lado del Atlántico, entre el 12 creo y el 15 de septiembre, empieza el 12 seguro, está el curso de actualización en medicina materno-fetal, en el cual durante 4 días y medio pues también vamos a tratar de manera muy extensa y en un formato muy similar también los aspectos más relevantes en nuestro campo de medicina materno-fetal. Espero veros a todos presencialmente allí y poderos saludar con un abrazo. Perfecto, pues nada, yo no voy a añadir nada más, solo el agradecimiento por la confianza en haber estado aquí. Hemos tenido más de 4.600 inscritos, de los cuales pues han llegado a estar creo que 300 en directo, y el resto del horario es difícil, ya lo entendemos que no pueden encajar, pero todo el mundo recibirá el link y esperamos haber hecho una actualización razonable. Y bueno, a los que queráis, pues nos vemos en otros eventos pronto. Y muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer ver algunas caras que ya nos conocemos hace muchos años. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta pronto. Gracias a todos.